¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. No, para mí es el placer de poder conversar con ustedes. Encantado y gracias por la invitación. Correcto, doctor Neira. Una consulta. ¿Usted estuvo ayer en la reunión que hubo entre colectivos y altos directivos del Ministerio de Educación en el Mineo? Sí, correcto. Como parte del colectivo Volvamos a Clases Perú, estuve en la reunión con el viceministro y otros directivos del Ministerio de Educación haciendo este análisis de por qué tarda Perú tanto en un retorno a la presencialidad. O sea, seguimos vulnerando el derecho de los niños que menos tienen en este país, Rodolfo. Esa es la verdad. Ahora, usted nos contará ya después algunos otros detalles de lo que significó la reunión, porque entiendo que algunos de los que participaron estaban, no digo contentos, pero entusiasmados en la idea de que mañana en el Consejo de Ministros ya se imponga un aforo del 100% del alumnado en los colegios. Claro, no sabían que hoy en la mañana el ministro de Educación, Rosendo Serna, iba a lanzar un discurso totalmente diferente al que había planteado en la reunión con ustedes. Cuéntenos, ¿le parece que hay un doble discurso o no lo estamos entendiendo bien al ministro? No, sucede que, algo que hay que aplaudir y reconocer es que el ministro de Educación tiene claro finalmente que la única vía para tener una educación de calidad es la presencialidad. Y eso hay que reconocer de este ministro y aplaudir. Eso es positivo. El ministro de Salud y en el ministerio no hay expertos en salud y es ahí donde acuden a MINSA y nosotros les ofrecimos el apoyo y acompañarlos a decir vamos a MINSA y mostremos evidencia y discutamos cómo hacer este retorno seguro. Entonces, la evidencia indica en el mundo, la evidencia de los colegios y todo esto que hemos hablado largamente, que se puede dar una presencialidad en este contexto sanitario donde no hay prácticamente contagios, no hay enfermedad, sin restricción de aforos, restricción de mascarillas en espacios libres, salvo sean espacios cerrados, sin ventilación y sin mayores condicionamientos. Y también el Ministerio de Educación pensaba eso, y como no son expertos en la materia de salud, eso era más o menos lo que se conversó en la reunión y estábamos todos de acuerdo y me uno en que esa reunión fue muy satisfactoria y todos salimos con ello. Correcto. En la noche... Sí, siga. En la noche nos enteramos que hubo una reunión en MINSA, y claro, el MINSA de las pruebas rápidas, el MINSA de las caretas faciales, el MINSA de los pediluvios, el MINSA de los termómetros, el MINSA de los guantes, de las restricciones de género para salir a comprar, el MINSA de la cuarentena más estricta de 4 meses, una vez más, sin hacer un análisis de la salud pública, solo hacen el análisis epidemiológico, dice, ok, toda la evidencia, porque lo han aceptado, indica que no son focos de contagio, pero como mi programa de vacunas, este es mi análisis ya personal, es un fracaso porque no puedo vacunar a la población por mí solo, porque es mi obligación, pero no lo puedo, voy a condicionar a los que menos tienen, a los que más necesitan asistir al colegio y les voy a decir, si quieres asistir al colegio, vacúnate. Tremenda irresponsabilidad de MINSA, tapando su ineptitud, su ineficiencia, porque hay que vacunar y es responsabilidad del MINSA que el programa funcione y no de educación. Pero como la educación hoy es un bien preciado, dicen, ok, ¿quieres ir a la educación? Vacúnate, y condicionan a los chicos quitando libertades, y eso no es posible. Las vacunas funcionan, Rodolfo, yo he salido miles de veces a hablar lo positivo de las vacunas, pero tienen que avanzar con educación, con cambio de conductas, no en forma coercitiva como lo está haciendo hoy en día el Ejecutivo. Hacerlo coercitivo va a poner en riesgo a la salud pública en general y el programa de las otras vacunas. Muy bien, ya explicó usted entonces lo que pasó anoche. ¿Y usted lo escuchó hoy día en la mañana al ministro Serna? Precisamente, yo entraba en una entrevista en TV Perú, en el canal del Estado, y en ese momento el ministro decía, van a ir los aforos con 2 condiciones, al 100% los maestros y al 80% los niños con 2 dosis. ¿Acaso en el MINSA
¿No saben de la importancia de la inmunidad natural? ¿Acaso en el MINSA no saben que más del 80% de la población se habría contagiado y por lo tanto Doctor más del Neira, 80%? Doctor Neira, pero el que declara no es el ministro del Ministerio de Salud, es el ministro de Educación. Correcto, pero él declara condicionado por salud, porque la norma sanitaria la impone salud. De acuerdo, pero si el ministro de Educación, digamos, no está de acuerdo con eso, oye, no puede ser, me voy, yo no voy a declarar esto, yo no me voy a comprar el pleito en base, digamos, a una evidencia científica que no existe, o sea, no tiene sustento. Pero él lanza su discurso basado, como dice usted, en las cifras o en lo que le ha indicado el Ministerio de Salud. Sí, es correcto lo que se lava las manos, parece más Pilatos, y disculpe la expresión, a algunos le escuché decir es un cobarde. Yo quisiera, a ver, habiendo hablado con quienes trabajan con el ministro, habiendo ayer dialogado, el convencimiento del ministro de la presencialidad escolar. Es lo que yo sé de primera fuente. Pero el ministro, al no ser experto en salud, y tiene a otro ministro que entre comillas debería ser experto o tendría expertos alrededor para evaluar el tema de las vacunas, pues creo que se siente más atado de manos y dice, ok, si los expertos en salud dicen que hay que hacer esto, pues me condicionan, y creo que ahí la irresponsabilidad viene, en mi punto de vista, más por salud. Yo creo que el problema está en salud, como lo ha sido en 2 años. ¿Usted es amigo del ministro Serna? ¿No se conocen? ¿Sí tienen alguna relación amical? Ninguno de los dos. Correcto. No soy amigo y no lo conozco más que reuniones de trabajo con funcionarios públicos. Sino que le da la impresión a usted que en realidad el problema no es suyo, sino del Ministerio de Salud, y él no tiene otra cosa sino que basarse en lo que le dice el MINSA. Digamos, doy esta opinión personal en base a haber estado por más de 1 año insistiendo en la apertura de clases y habiendo trabajado con muchos funcionarios del Minedu. Ellos comprendieron la importancia de la presencialidad en su momento, pero no podían, y yo trabajé en algunas mesas con ellos técnicas, y era MINSA, y nos reuníamos en MINSA también en otros equipos técnicos, y quien ponía las piedras era MINSA, porque solo ven COVID, o sea, en MINSA, y eso quiero expresar mi voz a consecuencia de lo que sea, pero no pueden tener la visión obtusa y la mente obtusa de solo pensar en COVID y lo demás. Hoy te enfermas más por influenza pero por COVID, pero claro, en MINSA no ven eso, solo ven COVID, y pues en las calles dicen pues son COVID lovers. Hemos pasado la parte de la crisis importante ya, estamos con buena inmunidad, hoy necesitamos proteger a los más vulnerables. A ver, Rodolfo, hace 2 meses que se liberó todo en este país, en la práctica, en normas no, pero en la práctica, menos la educación. ¿Ha pasado algo en la epidemiología de contagios? No, estamos en unas cifras prepandémicas, esa es la realidad, Rodolfo, pero no quieren ver en el MINSA. No lo sé por qué. Esta es una decisión irresponsable y política, antitécnica y anticientífica. Doctor Neira, me están pidiendo una brevísima pausa. ¿Le parece unos segunditos y después regresamos con usted? Encantado. Gracias. Regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos.
Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. De Rama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Estamos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Omar Neira, especialista en salud pública. Ya ustedes, imagino, están conociendo un poco más todo esto que puede ser calificado de un entuerto, que perjudica a los alumnos. Ahora el 100% del retorno de los chicos a los colegios está basado en las decisiones que asuman los profesores, porque eso más o menos entendí, o los directores de cada colegio, basado en que el 100% de docentes estén vacunados y el 80% de los alumnos también, ¿no? Entonces, en base a esas cifras, los colegios van a decidir, ellos van a decidir por cuenta propia si hay o no aforo de 100% en sus aulas. Bueno, en ese contexto, doctor Neira, también se está hablando de la posibilidad, hay que esperar hasta mañana en Consejo de Ministros, del retiro de las mascarillas en espacios públicos, como lo ha planteado, espacios abiertos quiero decir, como lo ha planteado el Colegio Médico, pero en el marco de un plan piloto considerando determinadas provincias. ¿Qué le parece a usted? Pareciera que en el Colegio Médico no evalúan la evidencia que existe desde febrero del 2020 de cuál es el mecanismo de contagio de SARS-CoV-2. Y el mecanismo de contagio de SARS-CoV-2 es a través de aerosol, básicamente en espacios cerrados con poca o sin ventilación. La pregunta es, ¿el Colegio Médico pretende inventar la pólvora hoy en día al poner pilotos para ver si ocurren o no contagios al aire libre? A ver, la pregunta es esa. ¿Cómo se contagia uno? Si al aire libre las posibilidades de contagio son casi cero, ¿por qué yo tendría que usar en este momento de sanitario? Esa es mi pregunta, ¿no? Salvo que en algunos espacios abiertos hay algunas aglomeraciones, por ejemplo, los paraderos, donde se espera el metropolitano, etcétera, etcétera, digo. En el transporte, pues ahí vas a entrar al transporte público, entonces el transporte público hay que seguir usando, entonces es parte de ir al transporte público, pero a ver, ¿y por qué? A ver, ¿cuál es el análisis? ¿Por qué insistir en hacer un piloto de algo que ya se sabe? Ese es mi cuestionamiento. Hablamos de un gremio, pero pues acá, muchas veces el Colegio Médico apoyó toda la cuarentena estricta que se dio en el país. ¿Valió la pena? Tiene razón. La pregunta es, ¿valió la pena? Estamos viendo hoy Shanghái. O sea, ¿vale la pena los encierros? ¿Vale la pena tratar a humanos como infrahumanos? No, eso no es correcto. ¿Y por qué es importante hacer el análisis? A veces la mascarilla ya es un símbolo de entender. O sea, a mí me cuestiona mucho, me dicen, oye, pero ¿en qué afecta que la gente ande en la calle con las mascarillas? En salud pública y en bioseguridad hablamos, ¿tiene beneficio o no? ¿Tiene utilidad o no? Porque bajo ese concepto seguiríamos usando las caretas, saldríamos con ropas de astronauta a la calle, que es lo que nos impuso el Ministerio de Salud que hoy defiende esto. ¿No es cierto? No, la bioseguridad no es hacer más de lo que necesitas, es hacer lo que dice la evidencia que te protege contra un determinado microorganismo. Y contra SARS-CoV-2, las mascarillas en espacios cerrados son útiles. Pero el contexto es distinto en el Perú. Hoy no tenemos una tasa de positividad mayor a 1. Entonces quiere decir que es poco probable encontrarte con alguien que sea portador de SARS-CoV-2. Claro. Pero aún más, y no entiendo por qué la comunidad científica en Perú, y te voy a agradecer cuando tú hables con otras personas de salud, les preguntes qué piensan de la inmunidad natural. ¿Acaso no es robusta? ¿No es importante? ¿No ha sido importante durante décadas y hemos hablado de esa famosa inmunidad natural? A ver, ¿qué explica
que el 80% de los que se contagiaron con SARS-CoV no hicieron síntomas. Nature en estos días intenta explicar eso y dice, son aquellas personas que tuvieron en su vida algún contacto con otro coronavirus y tienen células B. No basta eso, pero claro, hoy hablamos de anticuerpos únicamente como si fueran los únicos de inmunidad y vamos con dosis y dosis y dosis de refuerzo. No es así. O sea, la evidencia nos ha mostrado durante mucho tiempo que tenemos inmunidad. ¿Acaso en Perú? Y creo que, no sé si alguien podría desvirtuarme lo que yo digo, somos el país con la mayor tasa de contagio, por lo tanto, la mayor inmunidad natural que hay en el planeta. Pero nadie dice eso, Roberto. Muy bien, en España me parece que a partir de hoy ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en zonas cerradas, salvo, se ha encargado de decir el gobierno español, salvo en locales sanitarios, hospitales, etcétera, y también en unidades vehiculares de transporte de pasajeros. Pero a propósito de lo que pueda suceder mañana en base al planteamiento del Colegio Médico del Perú, ¿qué piensa usted que debiera hacerse respecto del uso de las mascarillas? En base a lo que le acabo de escuchar, entiendo que ya no debe haber mascarillas en espacios abiertos y que eso debiera decidir el gobierno. Las mascarillas no deben ser obligatorias en este contexto sanitario en espacios abiertos. Nada de plan piloto, nada, sino de una vez decidir eso. Pero es que no hay que evidenciar, ya está la evidencia de hace 2 años, que al aire libre no hay contagio. O sea, es negar, es esto. Pero si hay personas que se sienten bien usando al aire libre, lo pueden hacer. Muy bien. Estamos hablando de obligatoriedad. Correcto, correcto. Y al final, pues, cuando ya no hay obligatoriedad, la persona voluntariamente, si quiere, lo puede usar, no hay ningún problema. Yendo al otro asunto y ya para concluir la entrevista, doctor Neira, frente a este contexto en el tema educativo, ya la decisión se ha tomado respecto del Minedu a partir de la información que le ha proporcionado el MINSA. ¿Qué le corresponde a los colectivos como el que usted dirige y otros más respecto de la imperiosa necesidad de regresar a clases? ¿Qué plantean ustedes? Que nosotros creemos que la educación escolar, preescolar, escolar y universitaria debe darse en un contexto al 100% presencial, sin mayores condicionamientos que la ciencia ha dicho. ¿Y sabes cuál es lo importante? Que las aulas se ventilen. Que las aulas se ventilen, porque allí cuando no está ventilado ocurre contagio. Ventilar las aulas, en las aulas cerradas usar mascarillas y vamos bien. No hay otra evidencia que funcione y los programas de vacunas que avancen en paralelo, pero no debe haber mayores condicionamientos en el contexto sanitario actual para un retorno a la presencialidad. La decisión aparentemente ya está tomada. Ustedes van a, digamos, a considerar la posibilidad de autoconvocarse, manifestarse, dirigirse al Ministerio de Salud, o todavía esto los ha agarrado en frío a ustedes. No. Anoche ya teníamos información de que esto podía pasar, hoy temprano se ha confirmado ello y por eso es que el Volvamos a Clases Perú está convocando en los próximos días a un plantón, posiblemente frente a MINSA y Minedu, para expresar que no debe haber condicionamiento de la vacuna para el retorno a la presencialidad total. Y mira, y solo 30 segundos por favor, sí. Esta lucha es por los que menos tienen, los más vulnerables, son los que no están asistiendo a clases, son ellos que necesitan tener esta educación porque son los que más han perdido, es por ellos que estamos luchando. Muy amable, doctor Neira, ha sido muy gentil. Gracias. Un abrazo al doctor Omar Neira, especialista en salud pública.